Bienvenidos hoy sábado 21 de septiembre, como todos los sábados a las 9 de la mañana, de 9 a 11 por acá, por nuestra casa Difusión Latina, su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y llegamos aquí gracias a quién, a mi querido Héctor Romero en la dirección general de la emisora y voiceover, Jack Valera en la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en edición y montaje. En la producción de todo lo que es nuestro universo Respira Libre, Danielis Camargo. En los controles, operando cabina con nosotros, poniendo la música que van a disfrutar, Eduardo Mejías. Producción ejecutiva de quien les habla, Sajid Samariño, PNI 31743. Les recordamos que nuestro dial es 97.7 en Caracas, pero puede conseguirnos por el dial 95.9 en Puerto de la Cruz y no tiene excusas. Nos sintoniza en todo el mundo a través de nuestra página web www.difusionlatinafm.com. No se pueden perder toda nuestra programación. Nuestras redes sociales, Difusión Latina FM por Instagram, Respira Libre, Sajid Piso Marino, las nuestras a título de programa y personales. Y que llegamos gracias a mi querido Centro Respira Libre, Centro de Cirugía Láser en Consultorio para obstrucción nasal, ronquido y apnea del sueño. Una técnica rápida, efectiva y comprobada en más de 5.300 pacientes que tenemos en nuestro software, con sede en 3 países, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos. Les traemos lo que es anestesia en algodones, un reintegro de inmediato a su actividad cotidiana sin tener que presentar reposo postoperatorio, taponamiento nasal y con una evolución completamente satisfactoria. En 4 o 5 días ya usted está viendo los resultados. Le vamos a dar las gracias. Hoy un tema bien interesante que estoy seguro que usted en su casa le va a llamar la atención y nos va a estar poniendo mucho cuidado. Va a venir la doctora Yasmerly Blanco, anestesiólogo con entrenamiento en medicina del dolor. Y es que todos tenemos dolor una u otra oportunidad a lo largo de nuestra vida. Y este enfoque multidisciplinario del dolor va a ser especial para usted. Ya venimos con la doctora Yasmerly Blanco. Bienvenida, estamos de vuelta aquí en su programa Respira Libre con la doctora Yasmerly Blanco, anestesiólogo con entrenamiento en medicina del dolor. Y este tema que es fundamental, porque todos en casa, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por dolor crónico. Y este dolor pues tiene un beneficio maravilloso con una terapia del dolor. Así que, ¿cómo podemos manejar con un enfoque multidisciplinario el dolor? Hola, muy buenos días. Bueno, primeramente gracias por la invitación al programa. Y bueno, sí, efectivamente lo que es el manejo multidisciplinario para el abordaje de los dolores crónicos es sumamente crucial, ya que el dolor crónico no solamente involucra la parte física de un paciente, sino que involucra otros aspectos de su vida, ya sea la parte psicosocial, lo que es el entorno de este paciente, la parte cognitiva, el trabajo, muchos aspectos. Entonces el manejar el dolor ahora como un enfoque multidisciplinario es sumamente importante, sobre todo para la evolución de los pacientes. Claro, es correcto, es correcto. Lo que es el dolor crónico, como estaba mencionando, afecta a distintas esferas. Por ende, lo que es el manejo multidisciplinario hoy en día se ve con la ayuda de otros especialistas. Es decir, no solamente es el médico de cabecera que va a tratar la enfermedad, sino que tiene que ver un equipo integral que involucre un médico algólogo, en este caso un médico entrenado para manejar el dolor, un médico psicólogo que pueda involucrarse en lo que es el aspecto cognitivo y psicosocial mental de los pacientes. Está el médico fisiatra y de rehabilitación que lo ayuda con respecto a lo que son los movimientos, la actividad diaria, para que esos músculos siempre estén en constante actividad y no ocurre lo que es la atrofia. Y el tratamiento del equipo familiar, porque ese es otro. Ese es otro. Lo que es, sí, la familia, por supuesto, juega un papel importante en el manejo del dolor de los pacientes, porque muchas veces el dolor, como es un dolor de tipo subjetivo, es decir, yo no puedo eh, poder No puedo medir. cuantificar o medir el Exacto. dolor que tienes tú. Exactamente, yo no puedo medir
el dolor que está sintiendo otra persona, porque esto es individual. Y muchas veces el dolor por parte de los familiares es muy poco comprendido. Entonces es muy importante que este manejo multidisciplinario también involucre el grupo familiar para poder explicarle y que estos puedan entender la difícil situación que esté pasando un paciente que tiene un dolor por tanto tiempo. Entender y apoyar. Exactamente, entender y apoyar. Porque a veces que no le hacen caso, dicen, no, eso es mentira, eso tú lo estás inventando. Y la persona tiende como a encerrarse. Sí, es correcto. Muchas veces son pacientes que al ver que son poco comprendidos por los familiares, son pacientes que efectivamente se cierran, son pacientes que a la larga desarrollan depresión, desarrollan apatía, muchas veces no quieren salir de la cama, no quieren trabajar, se reprimen mucho. Y esto, bueno, eso es fundamental, que los familiares puedan apoyar esta situación y que estos pacientes puedan salir de esto y no reprimirse. Que no se repriman. En este caso del equipo multidisciplinario para el dolor crónico, ¿cuál es el papel del anestesiólogo? Bueno, en este caso, el papel del anestesiólogo con entrenamiento en medicina del dolor, ya que esto es una subespecialidad Claro. de la anestesiología, es poder formar, ser un ente o una base central para poder integrar las otras especialidades, ya que es el anestesiólogo, en este caso, el que va a derivar al paciente a los otros enfoques, ya sea referirlo al psicólogo al paciente, referirlo a lo que es la terapia ocupacional, a medicina física y de rehabilitación, y por otro lado el anestesiólogo cumple la función de mejorar el dolor del paciente propiamente dicho. Quiere decir que si usted que está en su casa tiene un familiar o usted sufre de dolor crónico, de cualquier tipo, dolor crónico que sea, pues primero ya vamos a ir a una pausa musical y definimos eso. Pues bueno, ya sabe, tiene que ir a un equipo que trabaje dolor. Vamos a escuchar una rica música, ya regresamos con esto. Y aquí estamos de vuelta con la doctora Jasmerly Blanco, anestesiólogo con entrenamiento en medicina del dolor. Y nosotros empezamos a hablar del equipo multidisciplinario y de que todos en casa hemos pasado o tenemos a alguien con un dolor importante crónico. Pero ¿cómo se define o qué se define como dolor crónico que amerite un anestesiólogo? Sí, bueno, el dolor crónico es aquel dolor que tiene ya una evolución mayor a 3 meses. Es lo que se define. ¿Ok? Por supuesto, todo paciente que sufra un dolor de tipo crónico y que los tratamientos de tipo convencionales no pueden atenuar este dolor crónico, ya eso es un paciente que debe ser referido, derivado a un médico anestesiólogo con entrenamiento en medicina del dolor. ¿Ok? Es correcto, porque nosotros los especialistas en medicina del dolor precisamente nos especializamos en eso, en poder tratar aquellos dolores que, bueno, muchas veces el especialista o el médico de cabecera no puede abordarlo de una forma adecuada, ya que nosotros ofrecemos otras alternativas, aparte de los tratamientos convencionales, es decir, le ofrecemos a los pacientes tratamientos de tipo intervencionista, bloqueos nerviosos, bloqueos bajo fluoroscopia, bloqueos a base de medicina regenerativa, terapias con ozono, terapias neurales, es decir, otras alternativas distintas a lo que son los tratamientos convencionales que, bueno, muchos especialistas le ofrecen esa alternativa al paciente, pero muchas veces el dolor es tan importante que se escapa y no es controlado por tratamiento convencional. No, y por supuesto, ese es el beneficio de lo que son los avances en la medicina que nosotros tenemos en la actualidad y que con una aceptación ya real en las bibliografías del ozono, de lo que son las terapias regenerativas, por ejemplo, con exosomas, con el uso de células madres, el plasma rico en plaquetas, que eso nos va a aumentar la batería de ayuda, porque, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico por quemaduras, por amputación, por muchísimas cosas que, o neuralgias del trigémino, que lo manejamos también mucho nosotros los otorrinos, hay que buscar la ayuda siempre de un equipo para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Sí, es correcto.
sobre todo ese tipo de enfermedades que son tan desgastantes por el paciente, esos dolores tan importantes que influyen sobre todo en lo que es la calidad de vida del paciente y que los limitan para hacer sus actividades cotidianas. Es muy importante que, bueno, que estos pacientes busquen la ayuda, busquen médicos capacitados que puedan ofrecerles distintas alternativas y también distintos enfoques en donde puedan trabajar todas esas distintas áreas, es decir, la parte cognitiva, la parte psicosocial, el ambiental, y no solamente la parte física. Claro, y ahora con lo de ChatGPT, las 500 cosas, el paciente llegue que mira, yo quiero esto, pero tampoco todo lo que se ve está indicado para el paciente. Para eso está el especialista, el anestesiólogo que lo va a guiar. Mira, esto es lo que se te puede recibir a ti, lo que te podemos colocar, y de aquí en adelante estos son los terapeutas que nos pueden acompañar en el proceso. Sí, es correcto. Sobre todo porque los tratamientos siempre son individualizados. Es decir, no hay Eso una es guía, importantísimo. sí, no hay una guía en general que pueda generalizarse en la población, no. Los tratamientos todos son individualizados, conocemos que, bueno, cada paciente tiene un sistema distinto, hay Un umbral pacientes, del dolor distinto. exactamente, un umbral de dolor distinto, son pacientes que tienen patologías o antecedentes personales de distinta índole, son pacientes que pueden estar o no polimedicados, son pacientes que son alérgicos o no a distintos fármacos, entonces sí hay que abordarlos de una forma integral pero individualizada. Absolutamente. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta con la doctora Yasmerly Blanco, anestesiólogo con entrenamiento en medicina del dolor. Y le estoy aquí pidiendo que para que ustedes en su casa puedan tener a lo mejor una idea más clara de qué puede hacer el anestesiólogo con ustedes con este tipo de dolor crónico. Que nos dividamos, por ejemplo, todo dolor que viene de una neuralgia, cabeza y cuello. ¿Qué podemos hacer? Ok, por ejemplo, bueno, son distintas las patologías que un paciente Infinitas. pueda, exacto, que un paciente pueda enfrentar. Sin embargo, para que tengan un tipo de orientación de qué podemos ofrecer nosotros los anestesiólogos con entrenamiento en medicina del dolor, a nivel de lo que son las neuralgias de cabeza y cuello, bueno, se pueden realizar lo que son los bloqueos nerviosos. Por ejemplo, en el caso de una neuralgia del trigémino, si el paciente ha sido refractario a los tratamientos convencionales, se puede ofrecer lo que son los bloqueos a nivel de las ramas terminales del nervio trigémino, a nivel del ganglio de Gasser, que el ganglio de Gasser es como el núcleo donde emergen las distintas ramas que ocasionan cuando estas se encuentran afectadas la neuralgia del trigémino. En el caso de las migrañas crónicas también se pueden hacer bloqueos nerviosos de lo que son los nervios occipitales mayores y menores, terapias con infiltración con botos, ya que el botos no solamente Estético. exacto, se utiliza para la medicina estética, sino que en medicina del dolor también lo utilizamos para inhibir lo que es la transmisión del impulso nervioso hacia la corteza cerebral y que esto no se produzca lo que es la percepción. Otro tipo de dolor crónico, bueno, tenemos lo que son las cervicalgias cervicogénicas. En este caso se utilizan bloqueos nerviosos a nivel de lo que es la columna cervical, siempre con la ayuda de un equipo de ecografía o un equipo de neuroestimulación. Es la recomendación. Bueno, eso es para hablar de algunos. De algunos con respecto a cabeza y cuello. Cabeza y cuello, sí. Sí, y que podemos trabajarlo, esa es nuestra área, por supuesto, o con el otorrino que también ayude si es una neuralgia del trigémino que el cornete medio no comprima el ganglio. Exactamente. Con odontólogos que trabajen también en articulación temporomandibular que puedan ayudarlos con fisioterapia de esa zona. Exactamente. Por lo general nuestros pacientes llegan a medicina del dolor es referido desde un médico especialista. Sí, claro, cuando ya uno Sí, dice aquí lo que hay que hacer es un bloqueo. Y desde ahí parte lo que es el tratamiento multidisciplinario. Y luego cuando llega a la medicina, a lo que es la consulta de dolor, bueno, nosotros somos encargados de no solamente trabajar el dolor, sino de, bueno, derivar a este paciente hacia un psicoterapeuta en caso de que sea necesario, hacia medicina física y rehabilitación o hacia un especialista en terapia ocupacional. Y cuando es importante esto, que yo quisiera preguntarte, porque cuando se refiere a un terapeuta ocupacional dicen, no, pero si yo no lo necesito. Y resulta que sí tiene que adecuar su estilo de vida al manejo del dolor. Y yo creo que esa es una de las fallas principales, que el paciente no termina de aceptarlo y no termina de rehacer su cotidianidad porque no acepta esta terapia. Sí, claro, porque
una de las principales causas de muchos dolores son lo que son las posturas viciosas durante el trabajo, durante la vida cotidiana. Y bueno, el especialista en terapia ocupacional nos ayuda precisamente a mejorar lo que es la ergonomía del cuerpo y evitar esas posturas viciosas que acentúan más lo que son los dolores y la cronicidad de esto. Sí, y que tiene que, la persona tiene que saber que hay un cambio de actitud, un cambio a lo mejor de vestimenta, un cambio de calzado, un cambio de la silla que utiliza para trabajar a diario, pero esto, si no tenemos un equipo como tal, no lo va a saber o no lo va a concientizar. Exactamente, por eso es la importancia de que bueno, los pacientes acudan a especialistas capacitados que los puedan orientar para mejorar para mejorar sus actividades cotidianas, la postura, y así evitar posturas viciosas que puedan acentuar lo que son los dolores. Claro que sí. Vamos a escuchar una música que nos coloque Eduardo y ya regresamos. Aquí estamos de vuelta con la doctora Yasmerly Blanco, anestesióloga con entrenamiento en medicina del dolor. Y estamos dividiendo los dolores crónicos como por las partes del cuerpo para dar pues los tips de los que ellos pueden ayudarnos. Y yo aquí en corto le estaba diciendo que definitivamente los dolores de pacientes con trastornos de columna, sobre todo lumbosacra, yo creo que en porcentaje de ser el paciente que más tiene, que más llega. Porque bueno, en el área quirúrgica uno siempre tiene una máxima. Cada vez que hay 500 técnicas nuevas, cada 3 meses, porque ninguna sirve. Entonces uno tiene que ir probando para que en algún momento se llegue o se complementen las técnicas para dar el beneficio máximo a ese paciente. Sí, es correcto. Bueno, precisamente lo que son los dolores de columna son una de las causas más frecuentes de consulta a medicina del dolor. Por lo general, los pacientes cuando tienen dolores de columna por largos periodos de tiempo, casi siempre han visitado a múltiples especialistas, desde médicos traumatólogos, neurocirujanos, médicos con de medicina alternativa hasta que llegan a medicina del dolor. Entonces, muchas veces lo que es la evolución de este dolor en este tipo de pacientes, a medida que va avanzando y estos pacientes se van polimedicando, es algo un poco más complejo el tratarlo. Generalmente son pacientes que requieren de tratamientos mucho más avanzados, como por ejemplo, no solamente tratamiento médico vía oral en casa, sino tratamientos intervencionistas. Son pacientes que seguro van a necesitar bloqueos nerviosos, dependiendo de la indicación, a nivel de la columna vertebral, lumbar. También son pacientes que incluso necesitan bloqueos a nivel de quirófano, donde nosotros los médicos especialistas en medicina del dolor utilizamos un fluoroscopio y dependiendo del sitio donde se encuentra afectado podemos hacer bloqueos ya sean interlaminares, bloqueos foraminales, bloqueos a nivel de la faceta, que son articulaciones que tienden a inflamarse mucho en pacientes con dolores lumbares crónicos. Y en este caso que se hacen esos bloqueos, ¿con qué los pueden potenciar ustedes? Generalmente se utilizan anestésicos locales combinados con medicamentos que permitan prolongar el efecto analgésico. Es decir, pueden ser esteroides de depósito, que en este caso, por ser de depósitos, la molécula se va liberando poco a poco y el efecto analgésico dura mucho más tiempo. Se ha descrito entre 6 a 8 meses, pero hay pacientes que, bueno, duran hasta un año sin dolor y otros pacientes que, bueno, no vuelven a la consulta de dolor. Pero efectivamente hay que recalcar que esto es una alternativa, sobre todo a aquellos pacientes que la intervención quirúrgica no es una opción. Por ejemplo, aquellos pacientes de edad avanzada o aquellos pacientes con alguna cardiopatía severa, que bueno, Sí. que la intervención está El riesgo anestésico es peor. está contraindicado. Exactamente. O algunos pacientes que han sido producto de muchas cirugías, donde también la fibrosis y la cicatrización generan unos dolores. Es correcto. Hay un síndrome que se llama síndrome de espalda fallida, Exacto. que por lo general son pacientes que han recibido intervenciones quirúrgicas a nivel de la columna vertebral y el dolor no mejora. Y ese tipo de pacientes, bueno, nosotros los manejamos por medicina del dolor
ofreciéndole todas estas alternativas. Pero bueno, siempre con la salvedad que los pacientes tienen que ir a la consulta para ser examinados, para ser interrogados y poder indicarles un tratamiento individualizado. Excelente. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Vamos a hablar ahora de las extremidades, a ver qué se les ofrece aquí. Y aquí estamos de vuelta con la doctora Yasmerly Blanco, anestesióloga con entrenamiento en dolor, y que estábamos hablando un poco acerca para complementar lo que era la cirugía de columna y los traumatismos y todo lo que es columna dorso lumbar. Las pacientes adolescentes que tienen escoliosis, sobre todo en niñas, porque es mucho más frecuente en niñas que en niños, que ya se han operado, que ya tienen una estructura ósea perfecta, que ya han hecho terapia para fortalecer los músculos y continúan con el dolor. Bueno, sí, esto es muy frecuente, sobre todo si es un paciente que ha vivido gran parte de su vida con dolor. Muchas veces lo que son los centros de percepción tienden a agravar esta memoria. Entonces, lo que hace el organismo, aunque ya la causa se haya resuelto, es seguir liberando mediadores químicos, mediadores proinflamatorios, neurotransmisores que dan la información de que aún existe un proceso doloroso, un proceso proinflamatorio. Sin embargo, este tipo de pacientes, bueno, la recomendación es acudir a un médico especialista en medicina del dolor que pueda ofrecerle distintas terapias y distintas alternativas para evitar que estos centros sigan generando estos mediadores químicos. Y se les coloca tratamiento endovenoso usualmente para hacer esos bloqueos. Muy Endovenoso. bien. Y ahora si hablamos de los miembros superiores e inferiores, dolores crónicos, traumatológicos, posterior a amputaciones, ¿qué hacemos con estos pacientes? Sí, bueno, existe una entidad que se llama síndrome miembro fantasma, que muchas veces los pacientes tienden a percibir la extremidad o la sensación de tener la extremidad aún, aún así ya se haya amputado, ¿ok? Esto es algo muy frecuente y bueno, también es una causa de consulta de pacientes posamputados. En este caso, bueno, se ofrecen distintas alternativas a los pacientes. Se encuentran lo que son las terapias neurales a nivel del muñón afectado, están lo que son los bloqueos nerviosos desde de los plexos simpáticos, ya sean lumbares, del ganglio estrellado, y existen también lo que son las terapias endovenosas. Todo esto con el fin de evitar de que esta memoria o esta percepción del dolor siga activa y siga generando toda esta información. Excelente. Y en el caso de los pacientes diabéticos que antes de ser amputados o una vez ya amputados, cuya circulación es tan limitada, estos bloqueos o esta terapia que pudiera coadyuvar, ¿cómo hace con la circulación? O sea, se nos limita también esa finalidad última de que el dolor no exista o podemos hacer algo más. No, efectivamente sí existen distintas alternativas, existen distintas estrategias que se le puede ofrecer a estos pacientes. Anteriormente se creía que bueno, la utilización de lo que eran anestésicos locales con la utilización de adrenalina generaba vasoconstricción de la extremidad en pacientes que sufrían de comorbilidades importantes como la diabetes y generaban aún más lesión o hipoperfusión de la zona y generaban más dolor. Sin embargo, ya ahorita lo que es el avance médico y la ciencia ha avanzado y hoy en día se sabe que esto no es así. Entonces, no existe limitación para que un paciente diabético con todas estas características no pueda realizarse un bloqueo nervioso. Realmente no. Realmente esto es un factor importante que lo ayudaría para como una alternativa complementaria a los tratamientos que ya viene recibiendo. Excelente. O sea que definitivamente es un aliado de primera mano y sobre todo en estos pacientes diabéticos que tantas comorbilidades tienen. Bueno, vamos a escuchar música y ya regresamos.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Yasmerly Blanco, anestesiólogo con entrenamiento en medicina para el dolor. Y hemos tratado un tema maravilloso, el dolor crónico y el equipo multidisciplinario, todo lo que se puede ofrecer. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar en Instagram como doctorablanco.dolor y mi teléfono de contacto es 0424-158-2546. Ajá, un poquito más lento. 0424 158-2546. Perfecto, 158-2546. Y arroba @doctorablanco.dolor. doctorablanco.dolor. Y si usted no lo ubica y necesita que lo ayuden a usted o a su familiar o a su conocido, un equipo multidisciplinario liderado por anestesiólogos especialistas en dolor, contáctenos a través de @respiralibre y le haremos llegar su inquietud a la doctora Yasmer. Bienvenidos hoy sábado 21 de septiembre, como todos los sábados a las 9 de la mañana, de 9 a 11 por acá, por nuestra casa Difusión Latina, su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y llegamos aquí gracias a quién, a mi querido Héctor Romero en la dirección general de la emisora y voiceover, Jack Valera en la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en edición y montaje, en la producción de todo lo